lo largo de muchos años de estudio que ninguna sola idea, ni una sola idea del cristianismo es original. No hay ni una. Toda ha venido al lago del cristianismo. Lo que pasa es que la mezcla de las aguas que han fluido al lago del cristianismo, aguas que han venido desde distintos sitios, la mezcla es fantástica. La mezcla es una de las grandes construcciones del cristianismo del espíritu humano, pero no tiene ninguna idea original. Por eso es interesante decir que hay orígenes. Los orígenes remotos es aquello que recibe el cristianismo de una manera indirecta, no de su religión madre. Pues la madre es evidentemente la religión de Israel del siglo I. Eso es evidente. Pero es que la religión de Israel tiene muchas madres, y algunas muy sustanciales. Esos orígenes remotos nos llevarían un curso entero o un curso de doctorado, pero les digo brevemente. Habría que hablar, por ejemplo, los orígenes cananeos de la fe de Israel. Que sepan ustedes que todos los dioses de Israel, pues, Yahvé es la mezcla de los dioses de Israel antiguo, que era politeísta, todos vienen del ámbito cananeo. Y Yahvé es la fusión de un dios madianita, de Madián, del sur de Palestina, que se llamaba quizás así o algo parecido, con Baal, aparentemente su enemigo según la Biblia, y con él, que en árabe da Alá, y que significa simplemente Dios. O sea que ya tenemos ahí a todo el panteón cananeo como orígenes remotos de la fe cristiana, y en esa conjunción en una divinidad única. Egipto tiene una enorme influencia en que el faraón es hijo de la divinidad. Eso hace que el monarca en Israel sea hijo especial de la divinidad, y el profeta, y que más tarde, fíjense si tiene importancia esa idea de que la divinidad Horus, por ejemplo, puede encarnarse en el faraón, tendrá una importancia más tarde cuando el cristianismo, en su figura del Mesías, lo ponga no sobre la tierra, sino sobre el cielo. Ahí hay una influencia indirecta de Egipto, pero muy notable. Otra influencia, por ejemplo, de la Babilonia antigua, llamémosle. Pues la Babilonia antigua tiene una enorme influencia en Israel, porque todo el sistema del mundo, o sea, la religión depende, y la forma como concebimos a Dios, cómo concebimos el mundo. Pues bien, yo les puedo asegurar, y también tendríamos que explicarlo, que hasta, digamos, el siglo XIX o el siglo XX, la manera como nosotros hemos concebido a Dios y al mundo, incluso después de Galileo, es prácticamente igual que el mundo acádico-babilónico del 1750 a.C. Esto es una afirmación sorprendentísima. Es decir, que el cristianismo tiene como base en sus orígenes un mundo que cuando nace tiene 1750 años. Y desde luego, el mundo de Israel, en el que nace Jesús, no es un judaísmo como nosotros nos lo imaginamos hoy cuando vemos ahí a esos judíos en el Muro de las Lamentaciones, un judaísmo monolítico y fijo, en absoluto. El judaísmo del siglo I era totalmente plural, era como un árbol frondosísimo con un montón de ramas, y allí cabía lo mismo el que negaba la resurrección y el mundo futuro, como eran los saduceos, como aquel que la defendía a capa y espada. Es decir, era un mundo polifacético. Pues bien, dentro de ese mundo polifacético hay dos grandes influencias que tenemos que tener en cuenta. Una, la de la religión persa. Y alguien dirá, ¿cómo la religión persa? Pues sí, la religión persa. Israel estuvo 3 siglos bajo el dominio del imperio persa. Y por lo tanto, ideas persas se metieron, porque era una religión muy respetada por los judíos, se metieron dentro del judaísmo, como por ejemplo el cambio tremendo que tienen los judíos del siglo III a.C., que no creen en absoluto en el mundo futuro, ni saben nada de la existencia del alma, ni saben nada del juicio final. Dirá, ¿pero qué dice usted? En el 290, 280 años antes de Jesucristo, los judíos no sabían que existía el alma, no creían en el mundo futuro. Y eso empiezan a pensar en ello por una conjunción de influencias. Una, la influencia persa, que son los que inventan, digamos, el puente, que se llama Simbat, donde habrá el juicio final. Los que inventan que el hombre está compuesto
de alma y cuerpo, aunque esto lo dirán también los órficos griegos. Son los que inventan la retribución, son los que favorecen que el mundo sublunar y más arriba está lleno de ángeles y demonios. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta en los orígenes del cristianismo. Y luego está el helenismo, las religiones griegas y sobre todo la filosofía platónica, que establece claramente que el ser humano está compuesto de alma y cuerpo, pero alma y cuerpo que son casi enemigos, la materia es casi enemiga, el cuerpo es la tumba del alma. Realmente eso ha influido hasta hoy, y eso no es una idea judía, ni tampoco cristiana, sino es una idea órfica y platónica y fundamentalmente griega. O fomentar, por ejemplo, la idea de la retribución. Claro, si tenemos un alma inmortal, que algunos defenderán que es preexistente, es evidente que luego va a haber una retribución a los buenos y a los malos. Eso lo tenían clarísimo los griegos en el siglo VI a.C., 300 años antes que los judíos. Y nosotros lo heredamos de los judíos también a través de los persas y los griegos. Es decir, que estamos absolutamente influenciados en el cristianismo y, repito, saquen la idea que el cristianismo no es ningún meteorito caído del cielo con una verdad, como si el cristianismo descubriera una revelación absolutamente nueva. O sea que hasta aquí podemos decir claramente, no hay absolutamente ni una sola idea, ni una, del cristianismo que sea original. Pero eso, repito, no le quita importancia a la mezcla y resultado final. Bueno.